Bendito sea el nombre del Señor y su gracia sobre cada uno de nosotros. En este día que el Señor nos dio, que el Señor nos entregó para servirle, le damos gracias por su amor. Nos quedan pocos días para terminar este año 2016 y como ya lo he mencionado antes, en todos los ámbitos se están haciendo balances y evaluaciones y las personas están tratando de justificar sus decisiones, acciones o todo lo que han hecho durante el año. Y nosotros confiamos en el Señor y esperamos que nuestra vida, siendo evaluada por Dios, no sea hallada falta, sino que seamos hallados como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Según la celebración del calendario y especialmente la tradición católica, hoy día 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, que hace conmemoración de una situación que ocurrió en el tiempo de Jesús. Es una mención a una historia que aparece en los evangelios. En el capítulo 2 encontramos esta mención, capítulo 2 del Evangelio de Mateo. En el versículo 16 nos dice: entonces, cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esta es la razón de la matanza de los niños, el enojo de Herodes. ¿Por qué los magos no volvieron por el mismo camino y le avisaron a Herodes donde estaba el rey que había nacido? Porque el versículo 12 dice que, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Eso produjo entonces el enojo de el rey Herodes, que gobernaba sobre la tierra de Judea en aquellos días, designado como rey por el emperador romano. Ahora, el enojo de Herodes no es una cuestión nueva en la Biblia. También nosotros podemos retroceder unos cuantos siglos atrás en la historia y leemos allá en el capítulo 1 del libro de Éxodo y capítulo 2 la historia de Moisés. Cambió el faraón en Egipto, murió el que conocía a José y tomó el trono uno distinto. Y este observó al pueblo hebreo que estaba creciendo y entonces dijo: tenemos que hacer algo porque no sea que este pueblo crezca, se multiplique y nos hagan sus esclavos y después se vayan de la tierra. Así que decidieron ellos esclavizarlos y dieron orden a las parteras de que todo varón que naciera debía morir. Pero dice que las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron esto, y se multiplicaba el pueblo hebreo. Eso trajo mayor enojo al faraón, y entonces decide decirle al pueblo que todo niño que nazca debe ser echado en el río. Bueno, cuando nosotros leemos estas historias
y especialmente la historia que motiva la tradición de celebrar el día 28, el Día de los Santos Inocentes, nos damos cuenta de que el enojo contra la vida es un enojo permanente de Satanás. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces hay una permanente acción del enemigo, una permanente acción de Satanás de destruir la vida. Satanás odia la vida. En el día presente en el que nosotros vivimos, encontramos otras formas de enojo y de odio, disfrazadas de humanidad o disfrazadas de derechos humanos, pero el mismo odio que tuvo Satanás en aquel entonces para quitar la vida de tantos niños en el tiempo de Moisés, el mismo odio que tuvo para instigar la matanza de los niños menores de 2 años en el tiempo de Jesús, hoy día está instigado de una manera distinta. Una de esas instigaciones del maligno se llama aborto. El aborto está disfrazado con excusas o ideas supuestamente humanitarias, pero no es nada más y nada menos que el mismo odio que el maligno instiga sobre la vida, porque él vino para matar, hurtar y destruir. El odio contra la vida está también detrás de todo aquello que atenta contra los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Y los creyentes no podemos de ninguna manera aceptar esa instigación a sabiendas de que el oponernos a estas ideas que vienen inflamadas del mismo infierno traerán consecuencias, traerán persecución, traerán desprecio sobre nuestras vidas. Sin embargo, nosotros debemos entender que Dios es el dador de la vida y Él es el que tiene el derecho sobre la vida y sobre la muerte. En ese mismo texto de Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, nosotros los creyentes no somos pro vida solamente por guardar una tradición o por sostener un dogma. Somos pro vida porque vivimos bajo el amparo de aquel que es el dador de la vida. Vivimos sirviendo a Jesucristo el Señor, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros amamos la vida no porque haya una ley que diga que hay que amar la vida, amamos la vida no porque se haya legislado a favor de la vida, amamos la vida porque la palabra de Dios dice que Dios es el dador de la vida. Y ningún hombre y ninguna mujer tiene el derecho de quitar la vida. Amamos la vida porque en Cristo hemos recibido vida abundante. Y tenemos que dar gracias al Señor, tenemos que dar gracias a Dios de la vida que hoy tenemos, porque aun cuando vivimos en el mismo mundo que viven todos los demás, aun cuando estamos sujetos a las mismas penurias, los mismos problemas, las mismas situaciones que vive todo el resto del mundo, nuestra confianza está en aquel que es el dador de la vida, y Él ha sido fiel y ha sido bueno
y ha sido misericordioso que nos ha dado esta vida en abundancia. Debemos cada día nosotros ser defensores de la vida a causa de aquel que es el dador de la vida. Debemos ser defensores de la vida por causa de aquel que nos ha dado la vida. Que el Señor en este día nos ayude, nos bendiga y nos guarde y nos dé de su infinita gracia. En el nombre de Jesús. Amén.